Muy buenas amantes del fitness, mi nombre es Aroa y esto es MyFitnessLab. En MyFitnessLab encontraréis entrenamientos personalizados para poder conseguir vuestra figura ideal. Además, aquí os daré consejos nutricionales para que podáis entender qué comida os viene mejor, cuáles os sabotean y cuáles os ayudarán en vuestro plan de pérdida de grasa. Darle a like, suscribiros y activar la campanita para que podáis recibir las notificaciones de mis vídeos. ¡Un saludo! Lo prometido es deuda, así que aquí os traigo un entreno enfocado ¿en qué? En las piernas y en los glúteos. Bueno, vamos a hacer crecer esos glúteos que tanto queremos ver grandes y redondos, ¿vale? Hay que darle caña, no hay que rendirse, aquí estoy yo. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, podéis ponerlo en los comentarios. Espero que disfrutéis mucho de este entrenamiento, ¿vale? Iré explicando a lo largo del vídeo pues algunos conceptos dentro del mundo del fitness para aquellos que estén más perdidos, puesto que este entrenamiento está enfocado para aquellas personas que son más novatas, ¿vale? Sin más dilación, al lío. Los materiales necesarios serán una colchoneta, bandas elásticas, mancuernas o kettlebell en su defecto. No nos olvidemos de la botella de agua. Nuestro programa se dividirá en 3 secciones fundamentales. En primer lugar tenemos el calentamiento. Es necesario activar nuestros glúteos antes de ponernos a ejecutar nuestro programa de entrenamiento. En esta rutina he incorporado 4 ejercicios muy buenos para fortalecer y tonificar nuestros glúteos. En primer lugar, la sentadilla sumo. Después, el famoso peso muerto. Y en tercer y cuarto lugar, el puente de glúteos, tanto su versión normal como una pierna. Es muy importante que tengamos en cuenta 2 conceptos fundamentales, repetición y serie. La serie es un conjunto de repeticiones y la repetición es la ejecución individual de un ejercicio. Por último, el cool down. No nos olvidemos de estirar tras entrenar y así descongestionar nuestros músculos. Por último, el descanso, fundamental, como máximo 2 minutos. Es muy importante calentar bien nuestros glúteos. Debido a que estamos mucho tiempo sentados, la mayoría de las personas padecen de lo que se llama amnesia glútea o síndrome del trasero muerto. Para evitar este mal, debemos activar todo el glúteo, que está compuesto por las siguientes partes: el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. El kickback o patada de glúteo es un ejercicio unilateral, también se conoce como patada de mula. Este ejercicio trabaja por completo el grupo muscular que ya hemos visto antes. Para realizarlo solamente tenemos que estirar la pierna y elevarla por encima de nuestro glúteo. Cuando hablamos de ejercicios unilaterales nos referimos a aquellos que se realizan o con una sola pierna o en su defecto con un solo brazo. En este caso, como vemos, empezamos con la pierna derecha para posteriormente cambiar a la pierna izquierda. Para la realización del siguiente ejercicio nos ayudaremos de las bandas elásticas. Yo utilizaré la de mayor fuerza. El ejercicio se trata de un tipo de abducción, en este caso, clamshell. No debemos confundir el abductor con el aductor. El abductor se encuentra en la cara externa del muslo, mientras que el aductor se encuentra en la cara interna, por lo que para su trabajo realizaríamos otro ejercicio totalmente distinto. Para ejecutar correctamente este ejercicio tendremos que contraer nuestros glúteos de igual manera que hicimos en el anterior ejercicio. Abriremos lentamente nuestra pierna y la cerraremos unilateralmente, primero con la derecha y posteriormente con la izquierda. Para la realización del siguiente ejercicio cambiaré de banda elástica y utilizaré la de fuerza media.
El siguiente ejercicio es el famoso puente de glúteos, pero esta vez lo he combinado con lo que se denomina el frog pump. Para realizar este ejercicio nos acomodaremos sobre la colchoneta y colocaremos nuestros pies un poquito más de la anchura de nuestros glúteos. Alzaremos las caderas de igual manera que si hiciéramos un puente de glúteos. La única diferencia es que una vez elevados tendremos que abrir nuestras piernas haciendo fuerza contra la banda elástica. Nuestros pies deben estar colocados juntos. Ahora empieza lo divertido, ya que vamos a empezar nuestro entrenamiento. Y qué mejor forma de empezar que con la sentadilla sumo. Para realizar correctamente el sumo squat debemos colocar nuestros pies en un ángulo de 45 grados con respecto a nuestro torso. El resto de la pierna seguirá el mismo sentido del pie para evitar que éste se nos doble. De igual manera, inclinaremos ligeramente nuestro tronco para dar una mayor activación al glúteo. De todas formas, este ejercicio es un ejercicio muy completo, puesto que no solamente implica los glúteos, también los cuádriceps, los gemelos, la espalda y el abdomen. El peso muerto es uno de mis ejercicios favoritos. Para realizarlo, tenemos que colocar nuestras piernas a la misma anchura que nuestros hombros. La barra la colocaremos en medio de la puntera de nuestras deportivas, para que así a la hora de bajar, como podéis ver en la imagen, esta no sobresalga por delante, ni tampoco nos llegue a rozar en nuestras espinillas. A la hora de realizar el ejercicio tenemos que inclinar nuestras caderas hacia atrás y la vista debe estar siempre mirando al suelo. Debemos tener mucho cuidado de igual manera para que nuestro ejercicio no se convierta en una sentadilla. Turno del puente de glúteos. Para realizar este ejercicio no tenemos por qué utilizar de buenas a primeras una barra. Tendremos que empezar con mancuernas, ¿vale? Mi recomendación es una mancuerna de 8 kilos. Lo mismo ocurriría con el peso muerto. Debemos iniciar con un menor peso para así hacer lo que se denomina la sobrecarga progresiva, lo que viene siendo ir aumentando poco a poco con las semanas los kilos que vamos levantando. Al igual que hemos hecho en los anteriores ejercicios, el puente de glúteos se deberá realizar manteniendo la tensión en dicho músculo. Es importante que realicemos los ejercicios despacio, no tenemos por qué ir corriendo. Si vamos corriendo, corremos el riesgo de no trabajar igual en la siguiente serie. Tras terminar todas las series, es conveniente realizar lo que se denomina una serie de tensión. Mantendremos las caderas en alto con la barra o mancuerna en alza y tensaremos nuestros glúteos al máximo, que queme. Es muy buena idea ya que todavía no levantaremos mucho peso, por lo que esta es una forma de hacer que el músculo trabaje más sin tener que levantar mucho peso. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Para terminar nuestro entreno principal, realizaremos el puente de glúteos a una única pierna, o single leg. Se realizará de la misma manera, pero esta vez nos costará más, puesto que tenemos menor apoyo. Si vemos que no somos capaces de llegar a las 12 repeticiones, podemos quedarnos en 10. Para terminar nuestra rutina, toca estirar. Esta parte del entrenamiento, no por ser la última, es menos importante. El estiramiento es fundamental para destensar nuestros músculos tras un entrenamiento pesado. El primer ejercicio será unilateral. Estiraremos nuestros isquiotibiales utilizando una banda elástica. Para el segundo ejercicio nos ayudaremos de igual manera de la banda elástica para así flexionarnos hacia el frente. Este es el típico ejercicio que hacemos para estirar y como veis vamos a intentar llegar con nuestra cabeza a las rodillas. Si nos es imposible, no hay que forzar, al máximo que lleguemos.
I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. Por último, realizaremos lo que se llaman unos ejercicios de movilidad para nuestras caderas, tobillos, isquiotibiales, femoral. Este estiramiento es muy bueno. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna... Al descongestionar nuestros músculos, estos estiramientos nos ayudarán a relajarnos y estaremos mucho más contentas para lucir nuestros glúteos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el plan de entrenamiento, que hayáis sudado, que le hayáis dado caña a esos glúteos y por supuesto que le deis al like, que os suscribáis, que me haríais muy feliz y me motivaríais a seguir compartiendo mis entrenos y mis planes nutricionales, ¿vale? Pues nada, nos vemos la semana que viene con un vídeo de nutrición y otro de entreno. En el siguiente calendario os dejo el plan del resto del mes de junio. Los miércoles subiré vídeos sobre nutrición, mientras que los sábados de entrenamiento. Dadle a like, suscribíos y activad la campanita. Un saludo.